En la clase de hoy vamos a seguir trabajando algunos ejemplos y algunos resultados sobre convergencia uniforme. Voy a recordar brevemente la definición. Vamos a considerar una asociación de funciones FJ definidas en un subconjunto del plano complejo y una función f definida en el mismo subconjunto del plano complejo. Vamos a decir que la sucesión converge puntualmente a f en A si para cualquier punto del conjunto A y cualquier epsilon mayor que cero, va a existir un número natural j que va a depender tanto de z como de epsilon, tal que cumple esta identidad. Vamos a decir que una sucesión de funciones converge uniformemente a la función f en el conjunto A si para cada epsilon mayor que cero existe un j0 en n que depende únicamente de epsilon tal que satisface esta identidad para cualquier punto del dominio A. Una observación que hicimos la clase pasada fue que si tenemos una asociación de funciones que converge uniformemente a una función f en A, entonces esa asociación va a converger puntualmente a la función f en A y que el recíproco no era necesariamente cierto. El primer ejemplo que vimos fue la asociación de funciones definidas sobre el disco cerrado unitario en C, dada de esta forma. Esta es una asociación de funciones que converge puntualmente a una función f definida de esta forma, pero que no va a converger uniformemente. El segundo ejemplo que vimos fue este de aquí, en donde considerábamos una asociación de funciones definidas en todo el plano complejo a través de esta expresión. Habíamos mostrado que esta asociación converge a la función constante cero en el plano complejo, pero que no converge uniformemente. Pues habíamos visto que justamente para un epsilon entre cero y uno se va a tener que, al evaluar las funciones fj en los puntos j para j en n, se va a tener que esta es igual a uno. Y entonces esto es mayor que epsilon. Entonces esto nos daba pie a caracterizar de alguna forma la convergencia uniforme de una asociación de funciones. Perdón, la no convergencia uniforme de una asociación de funciones, que fue el último resultado que vimos. Este resultado nos dice que si tenemos una sucesión de funciones, vamos a decir, o se va a tener que la sucesión no converge uniformemente a la función f en A, si solo si para algún epsilon mayor que cero van a existir fjk, una subsucesión de fj y una sucesión de puntos en el dominio, tal que se satisface esta expresión para todo k en n. Esa fue la última proposición que nosotros vimos, el último teorema, perdón. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a considerar la asociación de funciones fj del plano complejo al plano complejo dada de esta forma. Vamos a mostrar, o lo que vamos a afirmar, es que fj converge a la función constante cero puntualmente en C. Entonces vamos a demostrar primero que la asociación de funciones que estamos considerando converge puntualmente a la función constante cero en C. Entonces, para ello consideremos un punto en el dominio, es decir, un punto en el plano complejo, y vamos a considerar dos casos. El caso 1 va a ser cuando z sea igual a cero. En este caso es claro que f de j en cero va a ser igual a cero para todo j en n. Y claramente fj evaluada en cero converge a cero cuando j tiende a infinito. Entonces el caso cuando z es igual a cero es claramente cierto y es inmediato. Vamos a considerar el caso en el que z es distinto de cero. Entonces notemos lo siguiente. Entonces f de j evaluada en z, por definición era z entre 1 más j por z. Esto va a ser igual a 1 entre j si le multiplicamos por un 1,
¿sí? Z entre 1 más JZ. Y esto va a ser igual al cociente Z entre J entre 1 entre J más Z. Y entonces podemos ver que si consideramos a Z fijo, tomando el límite cuando J tiende a infinito de esta sucesión, es igual al límite cuando J tiende a infinito de la sucesión Z entre J entre 1 entre J más Z. Entonces podemos ver que esta expresión converge a cero cuando J tiende a infinito y que esta expresión de aquí converge a Z cuando J tiende a infinita y es Z distinto de cero. Entonces podemos afirmar que en efecto, o podemos notar que en efecto esta sucesión evaluada en este punto para Z distinto de cero converge a cero. Pero vamos a demostrar eso formalmente, ¿no? Entonces tenemos esta identidad para todo J en N. Vamos a considerar un epsilon mayor que cero. Y entonces como el punto Z es distinto de cero, su módulo es estrictamente mayor que cero, por lo que existe un natural JZ tal que, bueno, natural JZ y un natural J de epsilon en N, tales que cumplen las siguientes desigualdades. 1 entre JZ es menor que Z entre 2 y 1 entre J de epsilon es menor que epsilon entre 2. Y esto es por la propiedad arquimediana y usando que este es un número mayor que cero y que este es un número mayor que cero. Entonces vamos a definir J estrella como el máximo entre J de Z y J de epsilon, que fueron los naturales que nosotros dimos, que cumplían las desigualdades anteriores, ¿no? Y esto es claramente un elemento de los naturales. Entonces vamos a considerar un natural, perdón, mayor o igual que este J asterisco. Entonces, como este es un número mayor o igual que J asterisco, entonces se tiene que 1 entre J es menor o igual que 1 entre J asterisco y este a su vez es menor estricto que Z entre 2, menor o igual. Y entonces se tiene la siguiente desigualdad. Z, el módulo complejo de Z más 1 entre J es mayor o igual que el módulo complejo de Z menos 1 entre J. Entonces, como 1 entre J es menor o igual que esta expresión, esta a su vez es mayor o igual que el módulo de Z menos el módulo de Z entre 2, que va a ser igual al módulo de Z entre 2. En consecuencia, vamos a tener lo siguiente. En consecuencia, el módulo complejo de f de j en Z, es que habíamos visto que era igual a este cociente, es menor o igual que Z entre J entre Z entre 2. ¿Y esto por qué? Porque justo anteriormente probamos esta desigualdad. Esto a su vez va a ser igual a 2 entre J y esto a su vez es menor o igual que 2 entre J asterisco, pero J asterisco, 1 entre J asterisco es menor que epsilon entre 2, entonces 2 entre J asterisco va a ser menor estricto que epsilon. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Pues, por tanto, el límite cuando j tiende a infinito de f de j evaluado en z para z distinto de cero es igual a cero, que era lo que queríamos demostrar. Una pregunta es la siguiente. Ya vimos que esta sucesión que estamos considerando converge uniformemente, perdón, converge puntualmente en la función constante cero. La pregunta es si esta sucesión converge a cero uniformemente en C. Entonces, para ello consideremos lo siguiente. Consideremos
La sucesión en C está de esta forma. Z entre J igual a menos 1 entre J más 1 entre J al cuadrado. Entonces, evaluando estos puntos en la sucesión de funciones, se va a tener que esto es igual a z entre j entre 1 más j por z entre j, que esto va a ser igual a menos 1 entre j más 1 entre j al cuadrado por j. Y esto va a ser igual a menos 1 más 1 entre j, por lo que tomando el límite cuando j tiende a infinito, de f de j evaluada en estos puntos es igual a menos 1, que es distinto de 0. Entonces podemos asegurar que la sucesión no converge uniformemente a la función constante 0 en C. Entonces vamos a escribir eso. Por tanto, la sucesión no converge uniformemente a 0 en C. Pero el hecho de que no converja en todo su dominio no quiere decir que no exista algún subconjunto del plano complejo en el cual sí se tenga esta convergencia uniforme. Es decir, nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Existen subconjuntos de C en los cuales la sucesión converja a la función constante 0 uniformemente? Y entonces notemos que la sucesión anterior, o sea, la sucesión que consideramos anteriormente, cumple lo siguiente. Es tal que su módulo complejo, que es igual al módulo complejo de menos 1 entre j más 1 entre j al cuadrado, es igual a 1 entre j menos 1 entre j al cuadrado, que a su vez va a ser menor o igual que 1 entre j, que a su vez es menor o igual que 1 para todo j en n. ¿Sí? Entonces, se tiene que al menos la sucesión no converge a la función constante 0 uniformemente en el disco cerrado unitario de C. ¿Sí? De hecho, uno puede demostrar que, que este mismo ejemplo, este mismo argumento que estamos dando aquí, funciona para asegurar que la sucesión no converge uniformemente en cualquier entorno del cero. ¿Sí? O sea, que no va a converger para cualquier vecindad que nosotros consideremos el cero. Entonces, sigamos con esta misma pregunta. Para ello vamos a considerar un Z0 en C y con la propiedad de que su módulo complejo sea mayor o igual que un epsilon 0 para un epsilon 0 estrictamente mayor que 1, dado. Y entonces consideremos para un R mayor que 0, pero menor que este epsilon 0, el disco cerrado con centro en el punto que nos estamos considerando y radio R. Entonces, por ejemplo, aquí está el plano complejo. Lo que estamos haciendo es considerar un disco lo suficientemente lejos del origen, ¿sí? Entonces, estamos considerando
un disco lo suficientemente lejos del origen. Y entonces, si tenemos un punto en este disco, pues entonces se va a tener que epsilon 0 menos r es menor o igual que el módulo de este número complejo. Por lo que se va a tener que el módulo de 1 más jz va a ser mayor o igual que j por el módulo de z menos 1, que a su vez va a ser mayor o igual, perdón, que j por epsilon 0 menos r menos 1. Y esto es válido o va a ser válido para todo j en n. En consecuencia, se va a tener lo siguiente. En consecuencia, f de j evaluada en este punto, para ese disco lo suficientemente lejano del origen, por definición es el módulo de z entre el módulo de 1 más jz, que por la desigualdad anterior va a ser menor o igual que r entre j por epsilon menos r menos 1. Y esto va a ser válido para todo j en n y para todo z en ese disco. ¿Sí? O sea, este argumento funciona para todo z en el disco lo suficientemente lejano del origen. Esto que nos está diciendo que si yo me tomo el límite cuando j tiende a infinito, esta cosa va a ser cero, ¿no? Entonces, de esta desigualdad se sigue que f de j evaluada en, bueno, que f de j converge a cero uniformemente en este disco cerrado, lejos, lejano al origen, ¿no? O sea, lo suficientemente lejos del origen. Entonces tenemos un ejemplo de una sucesión de funciones que converge puntualmente a la función constante cero, que no converge uniformemente en C, que de hecho vimos que no converge ni siquiera en cualquier entorno del cero, pero que para discos o para subconjuntos cerrados, para discos cerrados suficientemente lejos del origen, sí se tiene convergencia uniforme. Entonces vamos a considerar otro ejemplo. Vamos a trabajar otro ejemplo. Entonces vamos a considerar la sucesión de funciones definidas en todo el plano complejo de esta forma. La pregunta es si esta sucesión converge a cero uniformemente. Entonces vamos a considerar la función, la sucesión, perdón, la sucesión de números complejos dada por esta de aquí. Y entonces como e de zj es igual a e de j, y esta a su vez va a ser mayor que j para todo j en n, entonces para un epsilon
mayor que cero y menor que uno, se va a tener lo siguiente, que el módulo de la sucesión evaluada en estos puntos, que es igual al módulo de j entre j, va a ser mayor que uno, que a su vez va a ser mayor que epsilon, cero. ¿No? Y esto para todo j en n. Entonces podemos garantizar que la sucesión no converge a la función constante cero uniformemente en C. ¿Y cuál es el problema de esta sucesión? ¿No? Entonces, el problema en lo anterior es que en el eje real la función exponencial no es acotada. Entonces, si nosotros tenemos por aquí nuestro plano complejo, entonces, bajo la función exponencial, esta parte del plano se va a esta otra región. ¿Sí? Entonces, consideramos el disco unitario, entonces esta parte del plano complejo, bajo la función exponencial, se va a esta otra parte. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos visto, lo que se había mostrado anteriormente, o el problema que teníamos es que en el eje real la función exponencial no es acotada, o sea, en todo el eje real. ¿Sí? Pero estamos viendo que existe, al menos de lo que nosotros sabemos de la función exponencial, que existe una región del plano complejo que bajo la función exponencial sí se va a algo que está acotado, ¿no? Por ejemplo, toda esta parte de aquí, todo este cuadrante. Entonces, la pregunta es que si existe, o la primera pregunta que ya intentamos resolver con este dibujo es si existe alguna región del plano complejo en donde la función exponencial sea acotada. Y entonces eso da pie a otra pregunta. Entonces, ¿será que la sucesión que consideramos en este ejemplo converja uniformemente en A para A subconjunto del plano complejo en el que la función exponencial esté acotada? Entonces, para esta gráfica que hicimos aquí, para esta expresión que hicimos aquí, esta representación, pues entonces consideremos el siguiente conjunto. Entonces, sea conjunto de los zetas en el plano complejo tal que su parte real es menor o igual que cero. Entonces, si tomamos un punto z en A, entonces el módulo de la función exponencial evaluada en ese punto es igual a la exponencial evaluada en la parte real de ese punto, que ya vimos que en este caso va a ser menor o igual que la función exponencial evaluada en cero, que es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto es por propiedades de la exponencial real. Entonces, podemos afirmar que el módulo de la función evaluada en este punto z para z en a es que es igual al módulo de a la z entre j, es menor o igual que 1 entre j, ¿no? Y esto es válido para todo j en n. Entonces, como el punto es arbitrario, pues entonces se va a tener que esta cota funciona para cualquier punto z. Entonces, si considero un epsilon mayor que cero, pues por la propiedad arquimediana yo sé que existe un j0 en n, tal que 1 entre j
Cero es menor que este epsilon. Por lo tanto, la módulo de la función de la sucesión evaluada en este punto para z en a, perdón, para cualquier punto de z en a es menor o igual que uno entre j, a su vez es menor o igual que uno entre j0, que es menor que epsilon, para todo j mayor o igual que j0 y para todo z en este conjunto A. Y entonces, ¿qué estoy concluyendo? Por lo tanto, la sucesión converge a cero uniformemente en A. Entonces, con estos ejemplos, o de los ejemplos anteriores, lo que estamos viendo es que no siempre una sucesión de funciones va a converger uniformemente en todo su dominio, pero lo va a hacer, o probablemente lo haga en algunos subconjuntos adecuados. Entonces, de los ejemplos anteriores nos preguntamos si podemos obtener la convergencia uniforme en un subconjunto del plano complejo a través de obtenerla en alguno de sus subconjuntos. Entonces, algo que sí es inmediato de probar es que si yo tengo una sucesión de funciones definidas en un subconjunto del plano complejo que converge a una función f en A uniformemente, aquí me faltó, perdón, uniformemente, entonces la sucesión restringida a cualquier subconjunto va a converger uniformemente. Le voy a poner uniformemente para todo subconjunto de A. Entonces, de alguna forma, si la sucesión de funciones es tal que, bueno, esto es por un lado, ¿no? Y por otro lado, perdón, por el ejemplo anterior, si de alguna forma la sucesión de funciones FJ es acotada en A, entonces, o sea que la función FJ es acotada en A para todo J en N, entonces se puede garantizar que la sucesión converge uniformemente a una función f en A, sí y solo sí. El supremo de estas diferencias converge a cero cuando j tiende a infinito. Y este es un ejercicio, probar lo anterior. Entonces, cuando tengamos una sucesión de funciones, tal que cada una de ellas es acotada en un subconjunto, ¿sí? En su dominio, entonces se va a tener que esa sucesión converge a una función f en A. Sí, solo si esta diferencia, el supremo de estas diferencias se va a hacer cuando j tiende a infinito. Entonces, así regresando a nuestra pregunta, nos resulta más natural preguntarnos solo por la convergencia uniforme en subconjuntos compactos, porque por lo general en ese tipo de subconjuntos uno puede estudiar más fácilmente cuando una función es acotada. Entonces, la pregunta es, ¿una sucesión de funciones va a converger uniformemente a una función f en su dominio? Sí, solo si converge uniformemente a f en todo su conjunto compacto contenido en A. Entonces la respuesta ya la dimos. La respuesta ya la dimos en el ejemplo que vimos de la sucesión Z entre J. Entonces, si consideramos la sucesión f de J
de z igual a z entre j, esta sucesión resultaba ser una sucesión que convergía puntualmente en la función constante cero, pero que no lo hacía uniformemente. Entonces, esta converge puntualmente en la función constante cero en C, pero no converge uniformemente en la función constante cero en C. Sin embargo, si me considero un subconjunto compacto de C, yo sé que este subconjunto, al ser compacto, o lo escribo, es acotado. Entonces, el módulo de cualquier elemento de este conjunto compacto va a quedar acotado por una constante m mayor que cero. Y entonces, si yo me considero el supremo sobre todos los puntos de este subconjunto compacto de C, de las funciones fj evaluadas en las funciones fj, esto va a ser menor o igual que m entre j para todo j en n, y entonces esto cuando j tiende a infinito, pues converge claramente a cero. Entonces, ¿qué estoy mostrando con este ejemplo? Pues que tengo una sucesión de funciones que convergen cualquier subconjunto compacto, pero que no converge uniformemente en el dominio. ¿Sí? Entonces, la pregunta que planteamos en esta de aquí, pues resulta ser falsa, ¿no? Entonces, para ello, pues, o para solucionar este problema, vamos a dar una definición más. Entonces, algo que también hemos de notar, perdón, en este ejemplo que estamos dando aquí es que el dominio de esta sucesión de funciones, pues no es un subconjunto acotado. Entonces, lo que haremos o lo que vamos a hacer a continuación es dar una nueva noción de convergencia uniforme, que en algunas referencias se le conoce como convergencia normal, ¿no? Y que nos va a poder permitir resolver esta pregunta. Entonces, vamos a dar la definición. Entonces, de nuevo, bueno, antes lo primero que vamos a hacer es considerar un subconjunto omega de C abierto. El primer punto, ya nos estamos restringiendo a subconjuntos abiertos. Entonces, voy a considerar una sucesión de funciones definidas en este abierto y una función f definida también en este abierto. Entonces, voy a decir que la sucesión converge uniformemente, así le voy a poner a la función f en A, perdón, en omega. Entonces voy a decir que la sucesión converge, déjenlo escribo, converge uniformemente a f en conjuntos compactos contenidos en A, sí, solo sí, la sucesión converge uniformemente a f. Entonces, sí, solo sí, la sucesión converge uniformemente a f en cualquier subconjunto compacto contenido en A. Entonces, sí, solo sí para todo K compacto contenido en omega, perdón, aquí es en omega. Y para todo epsilon mayor que cero, pues existe un punto J0 en N, tal que se tenga lo siguiente.
Estoy escribiendo exactamente la definición de convergencia uniforme en K, solo es para que lo tengan en mente. Entonces, a este tipo de convergencia usualmente también se le llama que f de j converge normalmente, así le voy a poner normalmente a f en omega. Entonces, este es otro tipo de convergencia que es muy usual trabajar. Entonces, de hecho, este tipo de convergencia, o sea, este tipo de convergencia que estamos llamando convergencia normal, basta tenerla para discos cerrados contenidos en el subconjunto omega. Entonces, vamos a escribir un teorema. Entonces, este teorema nos va a decir que la convergencia normal basta tenerla en discos cerrados contenidos en el dominio. Nos vamos a considerar un subconjunto abierto y una sucesión de funciones definidas ahí y una función f también definida. Entonces, fj va a converger a f normalmente, sí, solo sí, converge uniformemente. Así lo voy a poner uniformemente en discos cerrados contenidos en A. Contenidos en A, con A abierto. Entonces, esto lo vamos a probar la siguiente clase. Muchas gracias.